Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta mañana, tempranito aquí en la cuarta vigilia. Es la única vigilia que es de día y esa vigilia y en esa vigilia han venido grandes bendiciones de Dios siempre. En esta ocasión yo le doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios. Son las... ¿Qué hora tiene por ahí? 10 para las 8 de la mañana, aquí en Lago Agrio, en Ecuador. Y vamos a leer una escritura en San Lucas capítulo 4, verso 14 en adelante, 14 al 21, donde nos dice así: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y arrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Que Dios bendiga nuestros corazones con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la palabra de la promesa para el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios, para cada edad y para cada dispensación, ha hecho promesas, las cuales están escritas. Y cada edad y cada dispensación ha tenido la palabra de la promesa siendo cumplida en esa edad, por medio del mensajero de esa edad. Es así como la palabra de la promesa correspondiente a una edad o a una dispensación se cumple. Cuando Dios envía el mensajero para esa edad, y en él viene esa palabra manifestada en carne humana, y por medio de él Dios lleva a cabo la obra correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Adán fue la palabra manifestada, vindicada, confirmada de Dios para la dispensación de la inocencia. Luego vino más adelante Set, y Set fue la palabra de Dios vindicada, manifestada, cumplida para la dispensación de la conciencia. Para la dispensación de la conciencia el mensajero fue Set, y luego más adelante vino Noé. Y Noé fue la palabra prometida para la dispensación del gobierno humano. En él estaba la palabra hecha realidad, hecha carne, en el programa divino, y conforme al programa divino, esa palabra prometida para esa nueva dispensación. Luego más adelante vino Abraham, y Abraham fue la palabra prometida de Dios para esa nueva dispensación, la dispensación de la promesa. La palabra se había hecho carne en Abraham. Él fue la porción de la palabra de Dios prometida para esa dispensación de la promesa. Y más adelante vino Moisés. Hubo promesas grandes para el tiempo de la liberación del pueblo hebreo, y vean cómo todas esas promesas fueron cumplidas por medio de carne humana, a través de la persona de Moisés, porque en él estaba la palabra vindicada, o sea, confirmada, hecha realidad. Era Dios manifestado en el profeta Moisés, cumpliendo su palabra prometida para aquel tiempo.
Y por medio de Moisés Dios comenzó una nueva dispensación, la dispensación de la ley. Por medio del profeta Moisés Dios libertó al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque Moisés era la palabra viviente, era la palabra de Dios prometida para aquel tiempo, hecha realidad, manifestada en carne humana en la persona del profeta Moisés. Cuando la palabra se hace carne en cada edad y en cada dispensación, se hace carne en el mensajero de esa edad o de esa dispensación. Y por medio de ese mensajero se cumplen todas las promesas correspondientes a esa edad o a esa dispensación. Y así es como viene la palabra en carne humana, viene la palabra viviente, cumpliendo cada promesa correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Vean, para el tiempo luego de Jesús vino la palabra en toda su plenitud cumplida en carne humana en la persona de Jesús. Todas las promesas de la primera venida del Mesías estaban siendo cumplidas ¿en quién? En Jesús de Nazaret. Ahora, antes de Jesús vino Juan el Bautista como el precursor de su primera venida, y en Juan se estaban cumpliendo las promesas del precursor. En Juan estaba la palabra hecha carne, la palabra escrita de las promesas de un precursor, estaban hechas carne, hechas de realidad en la persona de Juan el Bautista. Juan el Bautista era la luz para su edad, la edad séptima de la iglesia hebrea, pero luego cuando vino Jesús, él era no solamente la luz allí en medio del pueblo hebreo, sino la luz del mundo. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Ahora vean ustedes, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra 2000 años atrás, Él estuvo cumpliendo la palabra prometida para aquel tiempo, porque en Él se había hecho carne el verbo, la palabra. En Él estaba Dios manifestado en toda su plenitud, cumpliendo las promesas de la primera venida del Mesías. Por eso, toda promesa correspondiente a la primera venida del Mesías sería cumplida por medio de Jesús. Y muchas personas no comprendían quién era este joven carpintero de Nazaret, pero era nada menos que la luz del mundo. Era la luz de la sexta dispensación. Y ven ustedes cómo en todas las ocasiones en que la palabra escrita se ha hecho carne en el mensajero de cada edad, ha sido la luz de esa edad. Y en cada mensajero ha estado Dios. O sea que ha sido la manifestación de Dios en carne humana, en cada edad y en cada dispensación, a través del verbo de carne llamado el mensajero que Dios tiene para esa edad o para esa dispensación. Y ven ustedes cómo por medio de Jesús se cumplió toda la promesa mesiánica correspondiente a la primera venida de Cristo. Y por eso Él les decía a ellos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora vean ustedes cómo la Escritura da testimonio de la obra que Dios está llevando a cabo en cada edad y en cada dispensación. ¿Y por qué la Escritura da testimonio de esa obra? Porque lo que está prometido para esa edad o para esa dispensación en la Escritura se convierte en una realidad en el verbo de carne que Dios usa en esa edad o en esa dispensación. Y ese verbo de carne viene a ser el mensajero para esa edad, el profeta mensajero de esa edad o de esa dispensación, a través del cual la palabra escrita se está convirtiendo en una realidad para el pueblo. Y eso es la luz de Dios para el pueblo en esa edad o en esa dispensación. Por eso, hablando Jesús acerca de Juan el Bautista, dijo: Juan era antorcha o lámpara que ardía, o sea que alumbraba, y ustedes quisieron caminar a su luz. Pero yo tengo mayor testimonio que Juan. Ahora ven ustedes que muchas personas quisieron caminar a la luz de Juan el Bautista, creyeron en Juan y fueron bautizados, pero Jesús dijo: yo tengo mayor testimonio que Juan. Por lo tanto, los que creyeron en Juan luego estaban llamados a seguir a Jesús, una luz mayor.
porque era la plenitud de la palabra prometida para aquella edad y dispensación, siendo manifestada en carne humana en la persona de Jesús. Y ahora hemos visto este misterio de la palabra vindicada, o sea, cumplida, la palabra de la promesa para cada edad o para cada dispensación. Vean cómo Jesús les abrió el entendimiento para poder comprender las escrituras correspondientes a ese tiempo. Ahora veamos aquí en San Juan y San Lucas. Vamos a leer aquí primero San Lucas, capítulo 24, verso 27, donde nos dice de la siguiente manera. Dice, esto fue cuando Jesús les apareció allí a los caminantes de Maú, ya Cristo estaba resucitado. Dice, verso 25 en adelante de San Lucas, capítulo 24, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Estos iban caminando de Jerusalén a Emaús, el día en que Cristo había resucitado. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, que Jesús está en todas las escrituras desde Moisés y los profetas, mostrándole lo que decían esas escrituras con relación al Mesías, a su venida, a su muerte y a su resurrección. O sea que le está mostrando todas las escrituras que estaban cumplidas en Jesús. Y les está mostrando que también la resurrección era una promesa para ser cumplida en la primera venida de Cristo. Que Él moriría y a los 3 días resucitaría al tercer día. Y llegaron a la aldea donde iban y él, Jesús, hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Vean, las escrituras para una edad o para una dispensación son abiertas por el mensajero enviado por Dios para esa edad o para esa dispensación, y por medio de él son cumplidas las escrituras prometidas a esa edad o a esa dispensación. Y ahora vean cómo ellos comprendieron que era Jesús. Ellos se dieron cuenta que solamente él podía abrir esas escrituras, y se les estaba abriendo a ellos, y estaban llegando esas escrituras abiertas al corazón de ellos. O sea que con esas escrituras que él les abría, o sea que él les estaba hablando de las promesas correspondientes a aquel tiempo, siendo cumplidas en el Mesías, en Jesús. Pero ellos no sabían que él era Jesús. Ya estaba resucitado y estaba ya resucitado y glorificado. Ahora sigue diciendo en el verso, vamos a ver, luego apareció Jesús, vamos a ver por aquí, que nos dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente,
y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora, cuando se cumple la promesa de Dios para una edad o para una dispensación, esa promesa está escrita en la palabra de Dios. Y nadie comprende bien esas promesas divinas correspondientes a esa edad o a esa dispensación hasta que viene el cumplimiento de cada una de esas promesas en el enviado de Dios, en el profeta mensajero de Dios para esa edad o para esa dispensación. Y Él es el que, ungido con el Espíritu de Cristo, abre esas promesas para el pueblo, abre esas escrituras, y así se lleva a cabo la obra de Dios correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Ahora, luego de cumplirse en Jesús las promesas mesiánicas y Cristo llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, encontramos que han continuado cumpliéndose más escrituras. Encontramos que vino el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el día de Pentecostés, y descendió sobre 120 personas que estaban allí esperándolo y fueron llenas del Espíritu Santo. Esa era la palabra prometida para aquel momento del día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y luego de esa ocasión, el Espíritu Santo ha estado viniendo sobre millones de seres humanos que han venido a Cristo arrepentidos y han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Y ha venido el Espíritu de Cristo y ha entrado en ellos. Y se ha producido en ellos el nuevo nacimiento, y por consiguiente han entrado al cuerpo místico de Jesucristo. Y encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia gentil o de entre los gentiles, ha tenido 7 etapas o edades de la iglesia gentil, para lo cual Cristo ha enviado 7 ángeles de mensajeros, 1 en cada edad. Y la palabra prometida de Dios para cada edad vino en carne humana en el mensajero de cada edad. Él fue la luz de esa edad, porque en él estaba Cristo, el Espíritu Santo manifestado, cumpliendo la promesa divina para esa edad. Esa promesa estaba escrita en la palabra, o sea que fue la palabra escrita convirtiéndose en una realidad, la palabra escrita convertida en una realidad, en un hombre, en un mensajero, a través del cual Cristo, el Espíritu Santo, hizo la obra escrita, la obra prometida para esa edad. Lo hizo por medio de un velo de carne, y así se cumplió la promesa de Dios para cada edad. Encontramos que cada uno de esos ángeles y mensajeros fue una luz en el candelabro de oro del candelabro que estaba en el lugar santo, en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón. Y así también la lámpara que contenía esa mecha encendida con esa luz
La lámpara representaba la edad. Y vean cómo se han cumplido esas 7 edades de la iglesia gentil con sus 7 luces, sus 7 mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu de Cristo. Y se ha cumplido la palabra prometida para las 7 edades de la iglesia gentil, por medio de la manifestación de Dios en cada ángel mensajero. Y en cada ángel mensajero se ha cumplido la palabra escrita correspondiente a cada edad de la iglesia gentil. Pero, después de las 7 edades de la iglesia gentil, ¿qué más hay para el pueblo de Dios? ¿Qué más hay para la iglesia del Señor Jesucristo? Nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 120 del libro de citas. Dice: Él era la luz vindicada de ese día. ¿Ve? Pero hay más palabra de o para ser vindicada. Para ser vindicada, Él tiene que vindicar más palabra. Y cuando la última palabra sea vindicada, o sea, sea cumplida, entonces la muerte es sorbida con victoria y los muertos en Cristo se levantarán y entrará el milenio. Ahora, vean cómo la promesa es que hay más palabra para ser vindicada, o sea, para ser manifestada, para ser cumplida. Y esa palabra prometida para ser cumplida, luego que ha venido el precursor y se ha ido, y luego que Dios ha cumplido toda palabra prometida para cada etapa o edad de la iglesia gentil, representada la iglesia en estas 7 edades o 7 etapas. Ahora la palabra de Dios prometida para cada edad ya fue cumplida y solamente falta cumplirse palabra donde arriba en la edad de la piedra angular. Toda palabra para ser cumplida en el día postrero es para la edad de la piedra angular. Por eso Dios dice en Apocalipsis capítulo 4 verso 1: sube acá, a donde la edad de la piedra angular, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Cristo, por medio de su ángel mensajero, estará cumpliendo toda palabra prometida para el día postrero, y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, o sea, toda esta palabra prometida para el día postrero. Estará abriéndonos todas esas escrituras que hablan de este día postrero y de las promesas divinas para este día postrero, porque esa palabra prometida de Dios para el día postrero estará viniendo en carne humana en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Así es como Cristo estará confirmando, cumpliendo, vindicando su palabra prometida para el día postrero. Y es por medio de su ángel mensajero que Él nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De toda palabra prometida para el día postrero. También nos dice en Apocalipsis, eso es Apocalipsis 22 verso 16, y Apocalipsis 22 verso 6 nos dice Dios de la siguiente manera, y quiero leer porque es una escritura muy importante. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿De quién son los espíritus de los profetas? De Dios. Son espíritus teofánicos de la sexta dimensión, que son enviados por Dios a la tierra en cada edad y en cada dispensación, para venir en carne humana y tener el ministerio correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Por eso ellos son la palabra de Dios prometida para esa edad o para esa dispensación, siendo manifestada en carne humana, siendo convertida en realidad,
siendo cumplida en medio del pueblo de Dios. El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto? Envía a su ángel mensajero. Es en su ángel mensajero en donde se estarán cumpliendo las promesas divinas correspondientes al día postrero. Promesas que están en la palabra escrita, las cuales tienen que ser cumplidas en el día postrero y tienen que ser cumplidas en carne humana, en su ángel mensajero. Así es como viene la palabra de la promesa para el día postrero en este tiempo en que nosotros vivimos. Y esa palabra de la promesa siendo manifestada, siendo cumplida en el día postrero, es la luz del día postrero, para resplandecer como el sol de justicia y alumbrar el entendimiento y el corazón de cada hijo e hija de Dios, y abrirle las escrituras prometidas para el día postrero, para que así podamos entender todas esas escrituras que hablan acerca de las cosas que Dios ha prometido para este día postrero. Fue dicho por el precursor de la segunda venida de Cristo, pero hay más palabra que tiene que ser vindicada, o sea, cumplida, manifestada. Él tiene que vindicar más palabra, o sea, tiene que manifestar, tiene que cumplir más palabra. Y cuando la última palabra sea vindicada, o sea, cuando la última palabra sea cumplida, la última palabra pues es la palabra para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino, que es la última dispensación. Y cuando la última palabra sea cumplida, vindicada, o sea, manifestada, entonces la muerte es sorbida con victoria o en victoria, y los muertos en Cristo se levantarán y entrará el milenio. Ahora vean que con el cumplimiento de la palabra prometida para el día postrero siendo cumplida, luego vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Porque con esa palabra siendo cumplida o vindicada o manifestada y a través de carne humana, vendrá el cumplimiento de todas las promesas correspondientes al día postrero. Y así los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos. Los muertos en Cristo tienen la promesa de ser resucitados en el día postrero, y los que vivimos tenemos la promesa de ser resucitados en el día postrero también, porque ellos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Y para cumplirse toda promesa que Cristo ha hecho a su iglesia, tiene que venir la palabra escrita, siendo manifestada, siendo cumplida en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular y en la dispensación de los reinos. Y esa manifestación de Cristo por medio de su ángel mensajero es la luz para esa edad de la piedra angular y para esa dispensación del reino y para el día postrero, que es el séptimo milenio. Con la luz de la palabra siendo manifestada en el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo, se alumbrará el alma y el entendimiento, la mente de todo ser humano durante el séptimo milenio, para así tener la revelación divina de la palabra de la promesa siendo cumplida en el día postrero. Y así es como toda promesa correspondiente al día postrero, como la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a los escogidos en el día postrero, será cumplida en la palabra de la promesa para el día postrero, siendo manifestada esa palabra de la promesa en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo. Hemos visto este misterio de la palabra de la promesa siendo cumplida, esa palabra de la promesa siendo cumplida, esa palabra escrita
en cada edad y en cada dispensación, en carne humana, en el mensajero de cada edad y de cada dispensación. Y para nuestro tiempo hay palabra escrita que tiene que ser cumplida. Todas esas promesas de la venida de Cristo con sus ángeles y el llamado de Cristo por medio de sus ángeles con la gran voz de trompeta, llamando a los escogidos, todo eso tiene que ser cumplido por medio de la palabra de la promesa siendo cumplida en el ángel del Señor Jesucristo. Y así dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Todas estas cosas que están prometidas para el día postrero. Es Cristo por medio de su ángel mensajero el que nos abre todas estas promesas, todas estas escrituras, para que así las comprendamos y recibamos el beneficio de ellas. Y se cumpla en nosotros lo que corresponde a nosotros. Porque para nosotros, Él dice que seremos llamados y juntados con la gran voz de trompeta, con ese mensaje del Evangelio del Reino. Y luego que seamos llamados, juntados y preparados, seremos luego transformados como Cristo ha prometido en su palabra. Vean todas las bendiciones que hay en la palabra de la promesa correspondiente al día postrero. Esa es la forma en que Dios está obrando en el día postrero, porque Dios no puede apartarse de su comisión. Dios no puede apartarse de lo que Él ha prometido para cada edad o para cada dispensación. En cada edad o en cada dispensación Él cumple lo que Él prometió. Y Dios está ahí, en esa palabra prometida que está escrita, está ahí para cumplir esa palabra. ¿Y cuando está cumpliéndola? Ahí se encuentra Dios. Esta es la manifestación de Dios para ese tiempo, en el cumplimiento de la palabra escrita, para esa edad o para esa dispensación. Ahora tenemos nosotros palabra escrita prometida para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino. Toda esa palabra escrita tiene que ser cumplida en el día postrero, que es el séptimo milenio, enviando a Jesucristo a su ángel para dar testimonio de estas cosas y cumpliendo en Él y por medio de Él la palabra prometida, la palabra de la promesa para el día postrero. Y así cumpliendo la promesa del Hijo prometido, el Hijo de Abraham, prometido para ser manifestado en el día postrero, y cumplir toda otra promesa que está escrita para el día postrero. La palabra de la promesa para el día postrero. Y ustedes son también el cumplimiento de la palabra prometida para el día postrero. Están en esa palabra prometida para el día postrero como los escogidos de Dios, que serían llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta por medio de la palabra prometida por Dios, siendo manifestada en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo. ¿Dónde están los escogidos que escucharían la voz de trompeta o gran voz de trompeta en el día postrero? Aquí está, en el cumplimiento de lo que Cristo ha prometido. Y así es en cada país latinoamericano y caribeño en este día postrero. Hay muchos escogidos que ya han escuchado la gran voz de trompeta y han sido llamados y juntados en la edad de la piedra angular y en la dispensación de los reinos, y permanecen perseverando, escuchando la voz de Cristo, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino, para pronto ser transformados y raptados. Esa palabra también será cumplida. Los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y luego nos iremos de aquí a la cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio de la palabra de la promesa para el día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y continúe Jesucristo cumpliendo las promesas que faltan por ser cumplidas para el día postrero. Que Jesucristo, el ángel del pacto, les bendiga y nos prepare a todos para ser transformados muy pronto y ser raptados o trasladados a la cena de las bodas del Cordero. Estamos en el proceso para obtener nuestra transformación, nuestro cuerpo nuevo que Él ha prometido.
Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo. Dejo con ustedes al ingeniero Carlos Oliva para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde y hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.